Nervio facial, nervio clave, nervio más que importante, nervio relacionado con la odontología en muchos aspectos, y veremos que este nervio, aparte de sus relaciones tan importantes con el nervio trigémino, vamos a notar que cualquier alteración que suceda en relación a este nervio repercutirá en actividades del sistema estomatognático, como la degustación, el sentido del gusto, alteraciones en el sentido del gusto, como también alteraciones en la secreción de saliva de ciertas glándulas. También podemos hablar de alteraciones de la actividad de los músculos cutáneos, están relacionados a la actividad de expresiva y también a, si bien no mover la mandíbula, ser claves en el acto masticatorio, rodeando y formando parte de las paredes de cavidad bucal. Pudiéramos seguir hablando de alteraciones en este nervio y las implicancias con el sistema estomatognático, pero veremos que si lo estudiamos detalladamente, vamos a entender muchas cosas que tal vez antes las entendíamos o apenas las conocíamos y no teníamos ese entendimiento. Así que, como en algún momento, cuando éramos chicos, jugábamos y el que llega primero gana, ¿sí? Que todos alguna vez lo hicimos jugando aquellas carreras, yo no tengo dudas que en sistema nervioso, por más que estudiemos todas las ramas del trigémino, sin dudas, el que entiende nervio facial gana. Así que aquí los puntos que vamos a tocar ahora, ¿sí? Generalidades, un poquito del sistema nervioso, como para no olvidarnos esas cosas tan importantes que son fáciles, pero siempre un repaso viene bien. Y del nervio facial, todos los puntos que tenemos que saber de cada nervio. Y ahí ya los tienen todos anotados. No puedo estudiar un nervio sin saber cuál es su distribución, ¿sí? Su territorio, cuál es su origen real y su aparente, el trayecto que tiene, las relaciones que va teniendo durante el trayecto y durante el trayecto que va a dar colaterales y va a terminar dando sus ramas terminales. Finalmente vamos a hablar un poquito de alguna implicancia en relación a la odontología. Vamos con la configuración externa del sistema nervioso. ¿Se acuerdan estas imágenes? ¿Sí? Una vista lateral, un corte sagital, ¿sí? Una vista del plano sagital a nivel del tabique nasal, que acá lo podemos ver claramente, donde si nos metemos en cavidad craneal, podemos ver esta zona de aquí, al igual que en esta corte frontal, ¿sí? Que pasa por delante de este sector, que es la protuberancia, vamos a ver las tres zonas de el tronco encefálico, ¿sí? El mesencéfalo hacia arriba, el puente de la protuberancia en verde en el centro y el bulbo raquídeo en el sector inferior. Importante saber esto porque en relación a estas estructuras va a salir el nervio facial. Si hablamos de configuración interna entonces del sistema nervioso, inmediatamente nos tenemos que imaginar algo. Sin dudas vamos a hablar de ese movimiento que le dábamos a la sensibilidad y a la motricidad, sabiendo la información que podían tener ciertas neuronas según de dónde venían o hacia dónde iban, aferencias, ¿sí? Lo mismo que sensibilidad, información que llega hacia el sistema nervioso central, y eferencia, aquella salida de información desde el sistema nervioso central hacia efectores. Conceptos, ¿sí?
recordamos lo que es un nervio sensitivo, ¿sí? Donde los cuerpos de las primeras neuronas estaban en el ganglio, pero había solo una excepción, que eran los sensitivos, que era propioceptivo, ¿se acuerdan? En lo sensitivo exteroceptivo vamos a encontrar que las neuronas primarias van a estar en un ganglio y las secundarias en un núcleo sensitivo. ¿Se acuerdan que lo propioceptivo era la excepción, ya que las primarias estaban en el núcleo propioceptivo? ¿Qué era un nervio motor? Era donde yo tenía aquellos cuerpos neuronales en un núcleo, iban a ir directamente, iban a salir esa información hacia el efector, hacia el músculo estriado esquelético que sea y esté involucrado. Y con respecto a el sistema nervioso autónomo, ¿se acuerdan que constaba de una neurona preganglionar que salía de un núcleo autónomo, el cual se iba a encontrar en un ganglio autónomo con una neurona postganglionar? Y ahí iba a llegar al efector, ¿sí? Que podían ser glándulas, músculo liso, músculo cardíaco. A diferencia, el ganglio autónomo del ganglio sensitivo, que en el ganglio autónomo va a haber sinapsis. Bien, esos como conceptos claves antes de entender facial. Si no entendí esto, no puedo comenzar a entender facial. Si buscamos entonces qué información tiene el facial, y bueno, es un nervio mixto, es sensitivo, es somatomotor y es parasimpático, ¿sí? Si fuera sensitivo y somatomotor, ya sería mixto. Si fuera sensitivo y parasimpático, también sería mixto, pero tiene un componente sensitivo y dos componentes motores, somático y autónomo. Así que este es un digno resumen del facial en cuanto a los tipos de componentes que va a tener, ¿sí? Va a tener información sensitiva, ¿sí? Gustativa, por ejemplo, que va a tener sus cuerpos neuronales en el ganglio geniculado, que va a ser el ganglio sensitivo del facial. Y luego el cuerpo de las neuronas secundarias va a estar en un núcleo, que va a ser el núcleo del tracto solitario. Después lo vamos a tener anotado en la presentación. En cuanto a lo somatomotor, esas motoneuronas van a partir del núcleo motor del facial hacia los músculos derivados del segundo arco branquial. Y en cuanto a lo autónomo, va a partir una neurona preganglionar de un núcleo parasimpático. ¿Se acuerdan que como nervio craneal la información autónoma es parasimpática? Por tanto, esa neurona preganglionar va a partir del núcleo salivar superior y en un ganglio autónomo, que hay varios ganglios autónomos del facial, se va a dirigir hacia, por ejemplo, inervar glándulas salivales, como submandibular, como sublingual, como también otras que son glándulas salivales menores. Ahí los lugares entonces donde hay sinapsis entre primera y segundas neuronas sensitivas y entre neurona primera, preganglionar y postganglionar en lo autónomo. Ahora entonces, si vamos entonces al componente central, ¿sí? A los núcleos involucrados en el nervio facial, acá lo vemos el facial, vamos a tener el del tracto solitario, que sería el que ven en celeste, ¿sí? Que si vemos en el corte, está bien hacia lateral, pero mira, está un poquito como por detrás de los núcleos del trigémino. ¿Sí? Vayan asociando este cuadro con los núcleos que ya conocen. Entonces, podemos ver que el núcleo del tracto solitario, que también es del facial, es gustativo y tiene algo de sensitivo somático, algo. ¿Sí? Va a estar en el puente y en la médula oblonga, a nivel del puente aquí
y bulbo o médula oblonga es lo mismo. O sea, más que nada se va a dirigir hacia abajo, hacia la médula oblonga o bulbo raquídeo. El salival superior es del facial, es parasimpático y va a estar en el puente que anda por acá, ¿sí? Lo que está en amarillo. Y el motor del facial, que es motor somático, va a estar en el puente, ¿sí? Que acá lo podemos ver, ¿sí? Motor del facial. ¿Se acuerdan que estas eran las columnas de que según la función que tenía ese núcleo iban a estar distribuidas? La columna somática, la columna visceral o gustativa, en amarillo la columna autónoma o parasimpática y en rojo la columna somatomotora. Vamos a hablar entonces del nervio facial y su territorio de inervación. Como pueden leer acá, es mixto, es sensitivo y es motor. Por tanto, lo sensitivo es gustativo, aquella sensibilidad especial, y lo exteroceptivo somático tiene un apenitas exteroceptivo somático. Lo gustativo, botones gustativos de la lengua y del paladar, y lo exteroceptivo va a ser piel del conducto auditivo externo, ¿sí? Y la región retroauricular. Bien, apenas en la oreja y la región por detrás de la oreja, apenas es la piel de ahí. El componente motor va a ser somático y también va a ser parasimpático. Entonces lo somático va a ser músculos suprayoideos posteriores, estamos hablando de vientre posterior del digástrico, estiloioideo, los cutáneos tan conocidos y que estudiamos tan bien antes, y el estapedio, ¿sí? Que son todos derivados del segundo arco branquial. Lo parasimpático se dirige a glándulas salivales, acá las tenemos sublingual, submandibular y otras menores como las linguales y las palatinas, glándulas nasales también y glándula lagrimal. Esto a este nivel, en este momento, que inerva el facial, glándulas salivales, nasales y glándula lagrimal, no tendría que ser una sorpresa. Si es una sorpresa, quiere decir que hubo falencias tal vez en el estudio de antes. Por tanto, entender este nervio ahora también repasaremos esas conexiones. Origen real y origen aparente de este nervio. Entonces, como origen aparente, ¿se acuerdan que era de dónde salía, de dónde lo veíamos salir? ¿Sí? Entonces, acá en esta vista anterior del tronco encefálico, acá el puente, por arriba los pedúnculos cerebelosos superiores, pedúnculos cerebelosos medios, y en el sector inferior el bulbo raquídeo. Entre el bulbo raquídeo y el puente aparece este surco llamado surco bulbo pontino, donde vemos salir a un nervio aquí y otro en el medio de otro acá. El que está más a lateral es el nervio facial, el que está en el medio es el nervio intermedio. El nervio facial sale con dos fascículos, como un nervio facial y un nervio intermedio. Así que se va a relacionar porque va a tener fibras que son del facial, pero se va a llamar distinto, ya que son dos porciones, una porción nervio facial y otra nervio intermedio. Entonces, su origen aparente es el surco bulbo pontino en los sectores laterales del surco bulbo pontino. Este nervio que está a medial, ¿sí? Que no es el facial, es el vestíbulo coclear, que juntos se van a dirigir hacia el mismo lado inicialmente. Ahora, el origen real, ¿se acuerdan que era donde estaba el cuerpo de las primeras neuronas? Entonces, ¿dónde va a estar? En lo somático, el cuerpo de la primer neurona, ¿sí? Y también en lo sensitivo, lo somático especial, va a estar tanto en el ganglio geniculado, y ese va a ser el origen real sensitivo, ¿sí? Luego las segundas neuronas de lo somático general va a ser el nervio espinal del trigémino, y
de lo gustativo ya dijimos que era el núcleo del tracto solitario. Y vamos a buscarlos acá en esta imagen, que era una vista posterior, si recordamos, del tronco encefálico. En vez de verlo así de frente, lo veo desde atrás. Se transparenta a la izquierda en celeste lo sensitivo, los núcleos sensitivos, los cuerpos neuronales sensitivos, y a la derecha lo motor. Entonces vamos a buscar el facial, que su origen real era el ganglio geniculado, que geniculado en forma de rodilla, porque tiene este doblez, esta angulación característica de una rodilla. Así que si su rodilla se parece al ganglio geniculado, vamos en lo correcto. Entonces, aquí yo tengo que seguir el facial y estas fibras van a terminar, van a terminar en este núcleo. Este núcleo, que si ustedes habrán visto en la imagen de los núcleos, también era de otros nervios. Entonces, este es el núcleo del tracto solitario, ¿sí? Este es el núcleo gustativo. Aquí en el ganglio geniculado, las primeras neuronas gustativas, en el núcleo, las segundas neuronas gustativas. Pero si nosotros miramos también, lo seguimos, como que una ramita desprende y se mete acá, en este núcleo, que ya sabemos quién es este núcleo. Este núcleo es el núcleo espinal del trigémino, ¿sí? Esta es la columna del trigémino, el núcleo mesencefálico, propioceptivo, y el núcleo sensitivo principal y el espinal para abajo, que también comparte con otros nervios. Entonces, los somáticos, ¿sí? General, aquello que iba en la región de la oreja y retroauricular, de la piel de ese sector, va a ir al núcleo espinal, ¿sí? Ahora, si vamos a lo motor, sigo viendo acá el ganglio geniculado para ubicar el facial. Vamos a ver que de este núcleo, que es el núcleo motor del facial, van a salir esas motoneuronas para los músculos del segundo arco branquial, y este núcleo tan chiquito en relación a todos son los núcleos salivales, por tanto este es el núcleo salival superior, va a salir la preganglionar hacia las glándulas que dijimos anteriormente. ¿De acuerdo? Van a salir las preganglionares para luego llegar a los ganglios, por ejemplo, estereopalatino y submandibular para juntarse con las postganglionares. Bien, pero este núcleo, que es el núcleo salival superior, hay un núcleo lagrimal que también es del facial, pero ese vamos a olvidarlo, solo para que ustedes sepan que esta pelotita que está acá no es un error del atlas, de este gran atlas, sino que es un núcleo del facial, pero acuérdense, el núcleo motor del facial y el salival superior. Uno somatomotor y otro parasimpático autónomo visceromotor. Tiene todos esos nombres, es lo mismo. Así que si entendimos esto, podemos seguir. Ahora vamos a hablar entonces del trayecto. Vamos a ir recorriendo el nervio facial y ver cómo va, cómo es su trayecto, con qué se relaciona más o menos. Entonces, inicialmente, nosotros ya vimos de dónde sale del surco bulbopontino, ¿sí? Tanto el facial como el intermedio. Y vamos a ver que se va a introducir en el agujero que vemos por acá. Este agujero que anda por acá es el conducto auditivo interno, que nosotros decíamos de memoria por allá por marzo, que se introducía el nervio facial por el conducto auditivo interno. Y se va a introducir, va a salir, ¿sí? Lo vamos a ver entrar por el conducto auditivo interno, tanto el facial como el vestíbulo coclear, como el intermedio, los tres. Pero el facial y el intermedio luego van a tener una relación íntima. Entonces vamos a dibujar un poquito su trayecto. Y como pueden leer, gracias a las ideas del doctor Ramírez en su momento, el cual generó que pueda hacer esto que van a ver inolvidable. Entonces, por el conducto auditivo interno van a pasar estos dos que me importan. El facial, que sería el rojo, y el facial bis es el intermedio. Y acá los colores. El rojo es el facial, que va a tener fibras somatomotoras, ¿sí? Motoras somáticas, por eso el rojo.
Y si ustedes pueden ya sospechar por el código de color del intermedio, el amarillo es parasimpático, es autónomo, y el celeste es sensitivo. Entonces, podemos decir que el facial en este sector, en este nivel, es puramente motor, y el intermedio es mixto, sensitivo y motor autónomo en amarillo. Entonces se va a dirigir hacia adelante y lateral, se va a introducir en el conducto auditivo interno y luego en ese conducto se van a juntar estas dos porciones como ganglio geniculado. ¿Sí? Ahí va a aparecer el ganglio geniculado del facial. Entonces, en este primer sector, el sector laberíntico, ¿sí? En el sector relacionado a los laberintos del oído, se va dirigiendo hacia lateral y adelante y es perpendicular al borde, a este borde de la porción petrosa. Bien. Sucede el ganglio geniculado y como una rodilla se va a doblar entonces el resto del nervio. Se va a dirigir entonces hacia atrás, abajo, y ahí paralelo a ese borde de la porción petrosa va a tener su segundo sector, que es el timpánico. ¿Sí? Y acá ya empieza a formarse un nervio facial solo, el tronco del facial. Luego tiene el último sector relacionado con la mastoide, ¿sí? el sector mastoideo, ¿sí? Que se dirige verticalmente hacia abajo para salir por este agujero que ya también lo conocemos, que es el agujero estilomastoideo. ¿Sí? Entonces, este agujero estilomastoideo va a dar salida al tronco del facial, ¿sí? Que ya venía desde acá. Se va a dirigir hacia adelante y un poquito hacia abajo. ¿Sí? La concavidad superior va a generar una concavidad y en el espesor de la glándula parótida, ¿sí? Cercano al borde posterior de la rama de la mandíbula, va a dar sus dos ramas terminales, temporofacial hacia arriba y cérvico-facial hacia abajo, que ellas mismas van a tener otras ramas, ¿sí? Que se dividen en 5 sectores que lo vamos a aprender después. Pero aquí, si entendí esto, si entendí este trayecto, realmente vamos a saber que va a dar ramas dentro del cráneo hasta las ramas que van a estar fuera del cráneo una vez que salen por el agujero estilomastoideo. Así que continuamos. Vamos a ver entonces las colaterales. Entonces, aquí vemos el puente, la médula oblonga, acá vemos algunos núcleos, que ya sabemos que algunos estos son del facial, vemos el facial salir, cómo se introduce por el conducto auditivo interno, y acá el ganglio geniculado se dirige hacia abajo haciendo el trayecto que vimos y sale por el agujero estilomastoideo. Si entendí eso, estoy encaminado. Entonces, ¿qué endocrinología da? La primera que da es el petroso mayor, que acá lo vemos. Es este que está acá. Entonces, el ganglio geniculado, en ese doblez pega, da una ramita hacia adelante. ¿Se acuerdan que llega dentro de la porción petrosa? Pero un poquito hacia arriba y voy a atravesar el hueso ese de la porción petrosa, así que ¿se acuerdan que en la cara antero superior de la porción petrosa tenía el hiato de los nervios petrosos? Entonces el nervio petroso mayor va a atravesar ese, generando un agujerito por donde va a dirigirse hacia adelante, para luego transformarse en el nervio del conducto pterigoideo e introducirse en ese conducto y terminar como en la fosa pterigo-palatina como ganglio pterigo-palatino y ahí relacionarse con el nervio maxilar. Ahora, otra colateral que da es la que vemos acá. ¿Sí? Sigamos acá. Es una que pega una vuelta y se dirige hacia abajo, ¿sí? En búsqueda de otro nervio, que es el nervio lingual. Este que vemos acá es la cuerda del tímpano que tenía aquella anastomosis a nivel del borde inferior del pterigoideo lateral de la porción inferior. Así que también podemos verlo claramente, aquel que salía por la sutura esfenopetrosa, petrotimpánica y se dirigía hacia adelante y abajo.
Ahora también vemos otra ramita endocranial, ¿sí? Toda la ramita endocranial es entre los agujeros, ¿sí? Entre el conducto del facial, perdón, el agujero auditivo interno y el estilomastoideo. Acá da una ramita para el músculo estapedio relacionado con el oído. Entonces, ahora si agudizamos la visión, se agudizan, ¿sí? Lo hacen un poquito más fina esa visión, vamos a ver que lo punteado que sale de acá, este es el ganglio salival superior. Quiere decir que lo parasimpático va a salir y va a pasar por donde, por el intermedio, que es este. Miren el facial acá arriba, con lo somático, acá el núcleo motor del facial, y abajo teníamos que era sensitivo, tracto solitario por ahí, y el salival superior parasimpático. Entonces viene lo parasimpático, la preganglionar y sigue, y el petroso menor tiene preganglionar, porque yo tengo que llegar a este ganglio, entonces la preganglionar sigue por el conducto, el nervio del conducto pterigoideo y termina esa preganglionar en el ganglio pterigopalatino para hacer sinapsis con las postganglionares que saldrán por las ramas eferentes del ganglio, que las estudiamos con el nervio maxilar. La cuerda del tímpano, entonces, si la ubicamos, vemos que tiene una línea celeste y un punteado rojo. Entonces ya sabemos que lo celeste va a ser lo sensitivo que viene del lingual, ¿sí? De los 2/3 anteriores de lengua, lo gustativo de los 2/3 anteriores de lengua, y donde la neurona primaria va a estar en el ganglio geniculado y la secundaria en el núcleo del tracto solitario. Lo parasimpático de la cuerda del tímpano, preganglionar, preganglionar, sigue la preganglionar, muy larga, acuérdense que parasimpático, la preganglionar es larga, así que esta preganglionar va a seguir por la cuerda del tímpano para llegar al nervio lingual y en el ganglio submandibular terminar para sinapsar con las postganglionares. Así que vamos a estudiar entonces estas colaterales. Lo que decíamos hoy, entonces, el petroso mayor, ¿sí? Que venía, acá a ver si ubicamos esta imagen de pared lateral de fosas nasales, acá en la punta de la nariz, dientes superiores, viene desde acá, ¿sí? El petroso mayor va a incorporar algunas fibras del plexo carotidio interno, pero eso ahora igual lo vemos en autónomo, pero acuérdense bien el petroso mayor del facial, que no lo veo acá el facial, pero veo el petroso mayor y acá se introduce en el conducto pterigoideo, así que acá es nervio del conducto pterigoideo, para luego terminar en el ganglio pterigopalatino. Se va a conectar acá a nivel, acá estoy en fosa pterigopalatina, con el nervio maxilar, ¿se acuerdan? Por las ramas ganglionares, o los nervios pterigopalatinos, que es lo mismo, y ahí el ganglio va a dar todas sus ramas eferentes, los nasales superiores posteriores, ¿se acuerdan? Para la pared lateral de cavidad nasal, y hacia abajo los palatinos mayores, los palatinos menores. Y también va a dar otras ramas que ustedes también las recordarán, como el nasopalatino y algunas ramas más. Aquí entonces lo que se les quiere hacer como un aumento a nivel del ganglio, donde el nervio maxilar es el que lleva las fibras sensitivas, y a nivel del ganglio vamos a tener tanto fibras parasimpáticas del facial como fibras gustativas, ¿sí? Las fibras parasimpáticas van a ser para las glándulas, ¿sí? Del paladar, para las glándulas de la nariz, para la glándula lagrimal. Y lo gustativo va a ser del paladar duro, del sector posterior, y del paladar blando. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere significar esta información que pasa por el ganglio. Y acá un poco lo que decíamos, acá vemos entonces el nervio facial, aquí anda por acá saliendo por el agujero estilomastoideo, y acá antes de salir da la ramita cuerda del tímpano que se unía con el lingual, acá a nivel del borde inferior, se acuerda del pterigoideo lateral, y se dirige hacia adelante para generar estos ganglios
submandibular para inervar la glándula submandibular y la sublingual. También para dar fibras gustativas a la lengua, ya que a los 2/3 anteriores de lengua, ya que el trigémino, si bien es el que llega a los 2/3 anteriores de lengua, lo gustativo no le corresponde a él. Lo exteroceptivo somático sí le corresponde al trigémino y lo gustativo le corresponde al facial. Y este es el resumen de todo eso. Así que, si entendí estas dos ramas, que para mí son lejos las más importantes, puedo describir esto que realmente este esquema es fabuloso. Entonces, vamos a ver el trigémino, lo vemos acá con su rama maxilar y mandibular. Y acá veo el facial, saliendo acá del surco bulbopontino, donde en celeste acá vamos a ver lo parasimpático, ¿sí? En este caso está en celeste. Entonces, si me guío por esta ramita primera, ¿se acuerdan que es el petroso mayor? Luego, nervio del conducto pterigoideo y luego ganglio pterigopalatino. Y de ahí van a salir ramas, que si ustedes se acuerdan, el nervio cigomático daba una colateral que se anastomosaba con el nervio lagrimal e inervaba la glándula lagrimal. Y acá vemos cómo lleva la postganglionar. Si vamos a las glándulas nasales, los nasales superiores posteriores son aquellos que salen del ganglio para inervar las glándulas de ese sector. Y el palatino mayor y los palatinos menores son los que llevan las postganglionares para paladar duro, glándula de paladar duro y paladar blando. Y ahí tenemos, nos queda completo las anastomosis y las glándulas relacionadas. Ahora, también le va a llevar este facial, que si no lo maneja acá, en esta anastomosis con el ganglio pterigopalatino, vienen también las gustativas del paladar. ¿Sí? Entonces las gustativas vienen palatino mayor, por ejemplo, ganglio pterigopalatino y luego vuelven al facial. ¿Sí? Nervio del conducto pterigoideo, nervio petroso mayor y luego facial. Ahora, la cuerda del tímpano, si vamos a seguir el recorrido, ¿se acuerdan que lo daba también un poquito por debajo, ¿sí?, de la anterior? Sale la cuerda del tímpano, se une con el lingual acá a este nivel, este ángulo típico, acuérdense, este ángulo, cuerda del tímpano lingual, para llegar bien cerquita del efector al ganglio submandibular, donde se encontrará con las postganglionares para glándula submandibular y luego puede volver al nervio y seguir hacia adelante para llegar a la glándula sublingual. Bien, también a partir de acá se lleva las fibras gustativas que vienen de la lengua, se las lleva, pero las fibras de los 2/3 anteriores de lengua son del facial, así que en vez de ir al trigémino, sigue cuerda del tímpano y ya se va al facial. Bien, esto que ven acá, que ven como una arteria, que es la arteria carótida externa e interna, y esto que es un pedazo de médula, esto lo guardamos, esta imagen la vamos a volver a ver para la semana siguiente, sistema nervioso autónomo. Pero si entendí estos caminitos de las fibras, estoy del otro lado. Entonces ahora las colaterales exocraneales, que son bastante sencillas, el nervio auricular posterior, ¿sí?, que se va hacia atrás de la oreja, acá saliendo del agujero estilomastoideo, ¿sí?, pega la vueltita para arriba, esta es la misma imagen, pero la vista superior de esta. Entonces va a ser somatomotora para los músculos auriculares, que se acuerdan que son músculos derivados del segundo arco branquial, y para la piel del sector retroauricular. Entonces también va a tener fibras exteroceptivas somáticas. El nervio del vientre posterior del digástrico va a dar una rama para el músculo del mismo nombre y una rama para el estiloideo, ¿sí?, teniendo fibras a ese nivel somatomotoras. Estas dos imágenes es un aumento de este sector de aquí. Ahora las ramas terminales del nervio facial. Entonces, este nervio facial que venía del agujero estilomastoideo iba hacia adelante y abajo, generando una concavidad que mira hacia arriba
Y a nivel de la glándula parótida que estaría acá, miren acá el macetero, rama de la mandíbula, borde posterior, conducto auditivo externo, acá estaría plenamente la parótida. En el espesor de la parótida da sus dos ramas terminales, temporofacial hacia arriba y cérvico-facial hacia abajo, donde allí dará las ramas temporales hacia arriba, un poco más abajo las cigomáticas, un poquito más abajo las bucales, un poco más abajo las mandibulares y la más abajo del todo, la que va al cuello, las cervicales. Todos ellos van a inervar los músculos cutáneos. Y lo pueden recordar claramente colocando su mano sobre su mejilla, donde cada dedo de esta mano, ¿sí?, con 5 dedos, será las ramas temporales, cigomáticas, bucales, mandibulares y cervicales, siendo la inervación de qué músculos cutáneos y bueno, de los músculos del sector. ¿Sí? Más o menos ustedes van a tener anotados todo eso, pero a destacar, ¿sí?, si bien puede haber un compartimiento de fibra, dos cosas. La primera, que a nivel cervical, sin duda el platisma como cutáneo del cuello va a ser la rama cervical quien lo va a inervar. Y como músculos, sabemos que la información propioceptiva no tiene el nervio facial, nunca hablamos de propiocepción, pero podría compartirse con ramas del trigémino que andan por la cara y llevarse ellos esas fibras propioceptivas, ya que el trigémino tiene su núcleo propioceptivo. Así que eso como algún dato para tratar de vincular y que esa inervación tal vez podría estar compartida, ya que las anastomosis a este nivel, con las ramas terminales, con estas ramas temporales, cigomáticas, bucales, mandibulares y cervicales, con ramas del trigémino, han sido comprobadas. Y ahora solo un detalle con respecto a la aplicación odontológica dentro de las millones de aplicaciones odontológicas de este nervio. Acá ustedes leerán parálisis de los músculos relacionados al nervio facial, los cutáneos. Entonces, si ustedes miran acá, esta es una decisión hecha por quien les habla. Acá rompí la rama, rompí la coronoides, acá el cóndilo ahí se está metiendo, acá estaría el cuello del cóndilo. Acá veo entonces el espacio infratemporal, ¿se acuerdan la medial de la rama? Estoy en espacio infratemporal, donde aquí veo la arteria maxilar, la vena maxilar, introduciéndose a la rama, nervio alveolar inferior, arteria y vena alveolar inferior. Ahí los ven los tres. Y el paquete alveolar inferior. Ahora nosotros vamos a dar esta anestesia, ¿sí?, que también vamos a darle ya que estamos al lingual, que ahí lo vemos. Ahora, la aguja tendría que depositarse por acá. Pero si por alguna cuestión me olvidé de la anatomía de la mandíbula, me olvidé de la profundidad de esa aguja y coloco esa aguja, la introduzco más posterior, que no es una locura, miren que esto tal vez sea 1 centímetro más de lo que se estipula, o doy una anestesia sin tocar hueso y se me va al sector posterior, y ahí me voy a la otra imagen, me voy al sector posterior de la rama, y en el sector posterior de la rama aparecen las ramas terminales del nervio facial. Por tanto, el líquido anestésico, en vez de llegar al alveolar inferior, que estaría en el sector medio de la rama, se va a ir para atrás, se va a ir para las ramas terminales. Y sabemos que ellas inervan los músculos cutáneos. Por tanto, esos músculos van a estar anestesiadas su inervación motora. Por tanto, una de los signos, ¿sí?, claros de esta complicación a la anestesia, este accidente, es que la persona no puede hacer la oclusión palpebral, no puede cerrar el ojo. Entonces, eso no puede suceder, ya que nosotros necesitamos que esté lubricado el ojo. Por tanto, hay que hacer las manipulaciones debidas, tranquilizar al paciente y generar la oclusión del ojo, tal vez con una gasa y colocar la mano, ya que se le durmió los músculos de esa mitad de cara al paciente. Se le explica eso, no debería pasar, no debería pasar conociendo la anatomía, es difícil, pero si pasa, no solo hay que calmarlo y explicarle el error, sino que
hay que realizar lo que se iba a hacer, sea una extracción o sea la intervención que se iba a hacer. No se le deja al paciente con la cara anestesiada y se va corriendo a buscar un libro de anatomía. Pero como ustedes van a saber la anatomía, van a saber las relaciones, sin duda para ustedes el nervio facial va a tener gratos recuerdos, ya que van a entender todas sus relaciones con el nervio trigémino. Y así terminamos este teórico.